Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Santiago por invitarnos a dar esta charla. La verdad que nos hace mucha ilusión. Siempre damos charlas de ciencia y bueno, este viaje nos inspiró a hacer este viaje, ver charlas de viajeros, así que siempre habíamos tenido ganas de dar una de estas charlas. Y bueno, como os decía Santiago, nosotros somos Ana y Ángel, nosotros somos físicos y pusimos en marcha un proyecto que se llama Acoge a un científico, en el que vamos recorriendo el mundo divulgando ciencia. Y eso es de lo que, bueno, en combi, y eso es de lo que venimos a hablaros hoy acá. Entonces, bueno, primero presentarnos un poco. Yo soy Ana, nací en el norte de España y durante mi infancia pasaba los veranos en un pueblecito pequeño y me encantaba mirar al cielo. Mi mamá siempre me llevaba a ver la lluvia de estrellas que había en agosto. Y bueno, así fue como me empecé a hacer preguntas sobre el cielo, ¿no? De qué son las estrellas, por qué están ahí, qué hay más allá, qué es el universo. Y bueno, así fue como me fui interesando por la astronomía, la astrofísica, terminé estudiando física, después hice una maestría de física en la Universidad Autónoma de Madrid y después hice un doctorado en cosmología también en la Universidad Autónoma de Madrid. Allí trabajaba en una colaboración internacional que se llama Dark Energy Survey, cuyo objetivo principal es intentar averiguar qué es la energía oscura. Y bueno, mientras hacía mi doctorado me di cuenta de que realmente me gustaba más hablar de lo que hacía que realmente hacerlo. Por eso decidí dejar la investigación y dedicarme más a la parte pedagógica, a la enseñanza. Y bueno, ahora estoy preparándome para ser profesora. Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Ángel. Yo nací en Argentina, pero me fui a vivir a España a los 11 años, así que viví más tiempo en España que en Argentina. También estudié física, también soy físico, pero yo no me dediqué a la investigación, no hice ninguna carrera de investigación, sino que entré a trabajar en una empresa haciendo desarrollo de software. Así que bueno, yo soy uno de los físicos y matemáticos que se meten en otros campos y le saca trabajo a ingenieros y gente que sabe mucho, pero bueno, aprendí mucho de ellos también. Y bueno, los dos ella estaba terminando su doctorado, yo estaba trabajando en una empresa y decidimos que era el momento de cambiar, que queríamos hacer otras cosas. Ella quería cambiar la parte educativa, yo quería cambiar el trabajo y ver algo que me apasionase más y decidimos viajar. Entonces, bueno, la pregunta que se hacen todos ustedes, imagino, por lo menos la que se hacen nuestras madres todos los días, es por qué dos físicos se suben a una combi y se ponen a viajar. Sobre todo, éramos dos que teníamos un trabajo estable, que teníamos proyección en nuestros trabajos. ¿Por qué dejamos todo esto a un lado por salir a recorrer el mundo? Y bueno, no les voy a engañar, nuestra idea era principalmente conocer lugares. Ir a lugares, uno cuando empieza en viajes se imagina todo tipo de paisajes y todo tipo de lugares increíbles, así que la realidad es esta. Nosotros salimos para conocer lugares, para conocer gente, para conocer culturas, pero en todo eso decidimos que queríamos hacer algo más, no solo sacarnos estas fotos, sino queríamos aportar algo más a la gente con la que nos cruzábamos. Entonces, bueno, así fue como, pensando en hacer algo más, se nos ocurrió montar este proyecto que se llama Acoge a un científico. Yo cuando trabajaba en el Instituto de Física Teórica en Madrid, hacía mucha divulgación. Desde el Instituto de Física Teórica se hace mucha divulgación y bueno, pues me di cuenta de eso, que me gustaba mucho hablar de ciencia y con la idea de viajar, pues bueno, combinamos las dos cosas y creamos este proyecto. Entonces, los objetivos de este proyecto, uno, era, como veis aquí, conocer gente de diferentes lugares, con diferentes culturas, diferentes maneras de vivir. Y no solo conocerlos, sino meternos en sus casas, comer con ellos, dormir con ellos, o sea, realmente convivir con esa gente, ¿no? Hace años hicimos un viaje a Perú y nos quedamos con la sensación de conocer mejor cómo vivían los incas que cómo vivían hoy en día los peruanos, ¿no? Y queríamos cambiar eso, queríamos realmente conocer a la gente de los lugares. Otro de los objetivos era llevar la ciencia a todos los rincones del mundo. Esto es en un pueblecito, bueno, creo que no es ni pueblo, que es asentamiento humano, y pues llevar la ciencia a todos los rincones del mundo, a todos los pueblecitos pequeños, a cualquier rincón, porque normalmente en las ciudades pues, como Bogotá o las grandes ciudades como Madrid no se hace realmente mucha se hace mucha divulgación, pero luego te alejas de las ciudades y no hay mucha divulgación.
Otro de los objetivos era enseñarle a la gente que nosotros, que 2 personas jóvenes pueden ser científicos. La gente tiene en su cabeza que un científico es un hombre, un señor mayor con el pelo alborotado y medio loco y muy antisocial. Entonces, bueno, teníamos ganas de cambiar eso, ¿no? De que 2 científicos pueden ser 2 personas jóvenes, que una mujer puede ser una científica. Muchas veces nos pasaba que íbamos a un pueblecito en medio de la nada y ellos esperaban a 2 científicos. Y llegábamos nosotros y nos decían, ¿ustedes son los científicos? Es como, sí. Entonces, bueno, pues tirar abajo estereotipos, ¿no? También era uno de nuestros objetivos. Y luego también resaltar el papel de la mujer en la ciencia. Hoy en día sigue habiendo muchos más hombres científicos que mujeres. Y luego también mucha gente no conoce más del nombre de una física conocida. Y todo el mundo conoce nombres de científicos hombres, de físicos hombres, pero no muchos nombres de físicas mujeres. Entonces, bueno, la idea era cambiar eso, resaltar el papel de la mujer en la ciencia, dar a conocer la labor de todas estas grandes mujeres y también animar a las chicas a que si quieren, si les gusta, que se dediquen a la ciencia, porque las mujeres somos igual de inteligentes que los hombres y podemos hacer todo aquello que nos propongamos. Entonces, bueno, ¿cómo empezó el viaje? Nosotros estábamos en nuestras casas y lo que decidimos es salir, meter todas nuestras cosas en la mochila. Entonces, básicamente lo que hicimos fue reducir nuestras cosas porque no nos entraban todas. Y bueno, y ahí fue lo primero que descubrimos antes de salir incluso, que no necesitamos tantas cosas, que podemos ir reducirlas, que no necesitamos un fondo de armario infinito para vestirnos todos los días, que no necesitamos tantísimas cosas. Quizás entonces, a mí esto me costó más. Esto es una foto de nuestras mochilas del día antes de salir de casa. Así que como ven, no es gran cosa. Y bueno, nosotros al principio salimos de mochileros. Tomamos un avión, fuimos de Madrid a Buenos Aires, ahí es donde empezamos el viaje. Como yo tenía familia ahí, era más fácil empezar. Y el proyecto en concreto, empezamos en un pueblo muy chiquito que se llama Saldungaray, que imagino que nunca habrán escuchado hablar de él. Es un pueblo en mitad de Buenos Aires. Que lo especial de este pueblo es que ahí nació mi madre y mi abuela era la profesora, la típica profesora del pueblo que todo el mundo pasó por sus manos para aprender a leer o para aprender a sumar o para aprender a multiplicar. Entonces, nosotros decidimos empezar el proyecto ahí porque yo sabía que me conocían a mi familia, me conocían a mí, entonces sabía que nos iban a abrir las puertas. Y bueno, era un lugar fácil. Uno cuando empieza a hacer un proyecto como este o como cualquier proyecto que quieran empezar, nadie los conoce, nadie sabe quiénes son, no tienen ningún trabajo que mostrarles porque están empezando. Entonces, bueno, decidimos empezar ahí porque nos facilitaba mucho las cosas. Pero después, una vez empezamos, decidimos ir hacia el sur, fuimos hasta... En esta época viajábamos de mochileros, creo que no lo aclaré, no teníamos todavía la combi, teníamos nuestra mochila, que con la idea que salimos de casa. Y bueno, fuimos visitando distintos pueblos, distintas formas de educar y llegamos a Ushuaia, que bueno, es importante para nosotros porque es como el fin del mundo. Más al sur de ahí no hay nada. Una vez que llegas ahí, o vas a la Antártida, que es complicado y costoso, o volvés, o empiezas a ir hacia el norte y a recorrer el resto del continente. En el camino conocimos diferentes tipos de educación, como colegios que enseñaban una educación alternativa, no la manera tradicional en la que educamos nosotros. Y bueno, aprendimos mucho de educación en el camino. Y de Ushuaia, cuando llegamos a finales de noviembre. En Argentina las clases terminan en diciembre y empiezan las vacaciones de verano. Entonces, bueno, empezamos a hacer una parte de turismo, una parte de viaje con fotos y cosas del estilo. Y bueno, y ahí empezamos a viajar a dedo. En Ushuaia, lo bueno es que es una ciudad relativamente pequeña que tiene la naturaleza muy cerca. Y para ir a esos puntos íbamos a dedo y ahí aprendimos que podíamos llegar a cualquier parte simplemente levantando la mano. Entonces ahí empezamos a recorrer la Patagonia argentina y chilena, empezamos a cruzar las fronteras y fuimos subiendo y llegamos hasta el Chaltén. El Chaltén es un pueblo muy de trekking, de senderismo conocido en Argentina. Y bueno, ya se está acercando las Navidades, era un 15 de diciembre, y no teníamos muy claro qué hacer. Teníamos como 2 opciones en mente, o seguir por toda la cordillera argentina y chilena, conociendo lugares turísticos,
o volver a Buenos Aires a pasar la Navidad con mi familia. Como yo vivía en España, no tenía la oportunidad de pasar seguido las Navidades con mi familia. De hecho, no, desde que me fui solo las pasé una vez, creo. Entonces, bueno, nosotros, ninguno de los dos cree en las señales, pero cuando estábamos debatiendo en esto nos apareció un cartelito de que buscaban 2 acompañantes para recorrer casi todo, más de la mitad del camino, que son muchos kilómetros de nada además. Son como 3.000 kilómetros de nada. Entonces, bueno, aunque no creíamos en las señales, decidimos seguirlas porque nos facilitaba el viaje. Y bueno, volvimos a Buenos Aires y a Saldungaray a pasar las Navidades con mi familia, que es algo que viene muy bien. Uno cuando está lejos viajando y está solo, siempre la familia es algo muy importante, que es lo primero que se echa de menos. Entonces, bueno, no sé qué pasó esas Navidades, si en Nochevieja bebimos mucho o qué pasó, pero el día 1 de enero nos levantamos y decidimos comprar una combi. Ángel seguía a muchos viajeros que viajan en combi y siempre decía, ay, me encantaría algún día tener una combi, me encantaría. Y yo le dije, ay, pues ¿por qué no ahora? Tenemos el dinero ahorrado, estamos viajando, hagámoslo. Y 20 días después teníamos a Vera. La verdad que fue amor a primera vista, vimos 4 o 5 combis y esta fue la 6ª que vimos, yo creo. Y eso fue amor a primera vista, la vimos, le dijimos al tipo que la queríamos y fue nuestra. Le pusimos de nombre Vera, porque yo creo que como los barcos tienen nombre de mujer, casi todas las combis tienen nombre de mujer. Y bueno, como en el proyecto siempre queremos reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, le pusimos Vera en honor a la astrónoma estadounidense Vera Rubin. Entonces, bueno, la combi por dentro estaba vacía, como veis aquí, bueno, tenía unos asientos que sacamos y teníamos que adecuarla para vivir dentro. Entonces uno empieza a mirar en YouTube y ve un montón de viajeros que la arman por dentro, la camperizan por dentro y parece todo muy sencillo y muy fácil. Por suerte Ángel tiene unos viajeros en Montevideo, entonces lo primero que hicimos fue salir de Buenos Aires e ir a Montevideo. No llegamos, nos quedamos a las puertas de Montevideo con la combi parada, tuvimos que llamar a sus primos para que vinieran a buscarnos. Yo creo que esa fue la primera dificultad. Y bueno, por suerte sus primos son carpinteros profesionales, nos ayudaron mucho. Como veis, esto era la combi antes y esto fue después, cuando salimos de Montevideo. Aquí está nuestro armario donde tenemos todo, esta es nuestra cama, esto de aquí se hace asiento y aquí al fondo está la cocina. Entonces, bueno, la verdad que lo hicieron casi todos sus primos, por suerte son carpinteros profesionales. Nosotros lo único que hicimos fue poner 2 estanterías y quedaron torcidas. Así que bueno, todo lo que ven en YouTube no siempre es cierto, las cosas son más complicadas de lo que parecen. Pero bueno, al final nuestra combi quedó muy bien, quedó muy linda y lista para empezar nuestro viaje. Entonces, bueno, ustedes pensarán, compran un vehículo antiguo, nada más así de repente, pensarán, esos saben de mecánica o se dan un poco de mano. Y la verdad es que no tenemos ni idea. En la carrera de física no te enseñan nada de mecánica, por mucha física que esté involucrada ahí, nosotros no teníamos ni idea de nada. Y bueno, en internet hay un libro que se llama Cómo mantener vivo tu Volkswagen para idiotas, es un manual que bueno, que era nuestra única herramienta para arreglarlo, así que salimos con eso. Con esto se pueden imaginar que las cosas no fueron tan sencillas y nada más salir de Uruguay empezamos a tener algunos problemas mecánicos que no sabíamos de dónde salían. Es decir, la combi arrancaba y de repente se paraba y no sabía por qué y después no arrancaba, a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, por suerte, una de las primeras lecciones es que conocimos un montón de gente que nos ayudaba, gente que enganchaba su vehículo para tirar del nuestro. Ahí estoy lleno de barro intentando moverlo porque nos habíamos quedado atrapados. Bueno, la primera vez que nos pasó algo llamamos una grúa porque entramos en pánico. Entonces, bueno, todo este primer susto pasó en mitad de la nada. Pasó en un parque natural que está en mitad de la nada de Argentina y tiene unos paisajes increíbles que no pudimos disfrutar porque estábamos más preocupados si íbamos a poder salir de ahí con la combi o la íbamos a dejar ahí abandonada. Entonces, bueno, ahí la verdad que tuvimos mucho miedo. Hubo una noche en la que lo pasamos muy mal, pues eso, estando ahí en medio de la nada, pensando que no íbamos a salir, todo, no sé si se ve aquí, caminos de barro, o sea, no estaba nada asfaltado, encima estaba lloviendo,
horrible y bueno, hubo una noche que pensamos, bueno, quizá esto no es para nosotros, quizá, bueno, esto de viajar en combi pues no es para todo el mundo y nosotros no valemos para esto, entonces bueno, pues nos damos la vuelta, nos volvemos a Buenos Aires, agarramos el primer avión a España, nos casamos, tenemos hijos, lo normal, ¿no? Lo que hace la gente normal y lo que a nuestras madres les haría muy felices. Pero bueno, al día siguiente, esto fue una noche en la que lo pasamos muy mal, pero al día siguiente amanecimos y nos encontramos con un viajero. A lo largo del viaje te encuentras mucha gente viajando en vehículos. Y nos encontramos con un hombre que nos animó a seguir adelante, nos dijo que las combis eran todoterreno, que llegaban a todas partes, y es verdad. Y nada, que nos animó a seguir por el camino, dijo que nuestra combi era alta, que podía con ese camino, que si se nos paraba esperábamos un rato y luego seguíamos, y que además en la siguiente ciudad, que estaba a 400 kilómetros, que había un mecánico que nos iba a ayudar, que era súper buena persona y que seguro que nos ayudaba. Y bueno, seguimos adelante, ¿no? Dijimos, bueno, venga, ya que estamos aquí, pues peor no vamos a estar. Así que seguimos adelante y efectivamente llegamos a esta ciudad, nos quedamos justo parados en la entrada de la ciudad y bueno, esperamos un rato y ya llegamos al mecánico y era una persona encantadora, nos ayudó un montón, no nos cobró ni un peso, toda la gente que estaba en ese taller de mecánica nos trató súper bien, nos dieron repuestos y no sé, nos sentimos muy bien, empezamos a aprender que la gente es buena, que la gente te ayuda y bueno, ya que estábamos ahí dijimos, bueno, ya que estamos aquí, las cataratas del Iguazú están ahí nomás y bueno, es uno de los grandes atractores turísticos, ¿no? de Argentina, así que dijimos, bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a llegar a las cataratas. Así que bueno, llegamos, un sitio hermoso, un sitio increíble, un sitio que te llena de energía. Estas fotos no demuestran realmente lo que es eso, es que hay cascadas por todas partes, es un lugar increíble. Las vimos desde el lado argentino, desde el lado brasilero. Y estábamos aquí arriba y nos habían contactado de Paraguay y empezamos a pensar, ¿cuándo va uno a Paraguay? Si no es ahora que estamos aquí al lado, no hay grandes atractores turísticos en Paraguay, uno no dice, me voy a Paraguay, ¿no? Pues, ¿qué hay que ver en Paraguay? ¿Sabéis? Yo tampoco sabía. Entonces dijimos, bueno, ya que estamos aquí al lado, vamos a Paraguay, seguimos adelante, siempre hay tiempo para volver a casa, ¿no? Así que bueno, seguimos adelante y llegamos a Paraguay. Bueno, como le decía Ana, de Paraguay no sabíamos mucho. En Argentina, además, en Buenos Aires, por un tema, no sé, social, me imagino, hay malas referencias de cara a Paraguay, que no representan para nada al pueblo paraguayo, pero hay malas referencias y la gente nos decía, no vayan ahí, que te van a robar, que te van a secuestrar, que te van, no sé, de todo. Entonces las referencias que teníamos no eran para nada positivas, pero igual, como nos habían contactado varias personas, decidimos ir. Y no sé si es porque, por esto mismo de que Paraguay no tiene grandes atractores turísticos o porque no reciben muchos turistas, pero la verdad que las tres familias con las que estuvimos nos trataron genial. Ni un día dormimos en nuestra combi, siempre nos dejaban casas, estuvimos con una familia muy humilde, una familia intermedia y una familia que tenía mucho dinero y todos los estratos sociales nos trataron súper bien. De hecho, nos dejaron una mansión para nosotros solos y de repente decimos, ¿qué hacemos acá? Ayer dormíamos en una combi de 3 metros cuadrados y ahora nos dejan una mansión para nosotros solos sin conocernos. Entonces, bueno, también conocimos un montón de culturas. En Paraguay la cultura guaraní, la cultura y el idioma guaraní está muy presente y en los pueblos el idioma principal es el guaraní. De hecho, cuando dimos charlas ahí en estos colegios, los chicos se sorprendían de que nosotros no hablábamos guaraní. Yo creo que somos las primeras personas que ellos conocían de que no hablaban su idioma y nos preguntaban que cómo nuestras abuelas no nos habían enseñado guaraní. Era algo que ellos no entendían. No entendían cómo dos personas que hablaban español no hablaban guaraní. Entonces, bueno, también aprendes un montón de diferentes realidades y diferentes culturas que nos hicieron crecer mucho. Y bueno, estábamos ahí en Paraguay y uno de los lugares que quería conocer era el norte de Argentina. Es otro lugar muy interesante y en el norte de Argentina, que estaba relativamente cerca, hasta acá nuestra mentalidad era, vamos hasta las cataratas de Iguazú y nos volvemos. En las cataratas dijimos, bueno, vamos hasta Paraguay y nos volvemos.
Y dijimos, bueno, vamos hasta el norte de Argentina y ya sí, nos volvemos porque después es alejarse mucho y nos volvemos a Buenos Aires, la vendemos y volvemos a casa. Como ven, esto no pasó, pero esa nuestra cabeza en esos días era ir un poquito más y ver qué tal, y siempre tenemos la opción de volver, que estamos cerca. Entonces, bueno, llegamos al norte argentino, que tiene unos paisajes increíbles, totalmente surrealistas. Y lo más interesante de esta región de Argentina, ustedes han escuchado la música argentina, para la mayoría será el tango, ¿no? Pero la realidad no es así. En Argentina hay un montón de música folclórica, como chacareras, como zambas, como chamamés, y toda esa cultura como que explota, como que se vive de manera muy auténtica en esta región, en el norte argentino, en el noroeste argentino. Y bueno, no sé si alguno ha estado, pero cualquiera que haya estado se vive por todas partes. Y es un lugar muy auténtico. Así que fuimos hasta allá y lo disfrutamos mucho. La combi cada tanto nos creaba algún dolor de cabeza, pero bueno, estábamos todavía en Argentina, así que estábamos a salvo, según nuestra cabeza. Así que bueno, así seguimos. Entonces, bueno, llegamos a ese punto, ¿no? de decir, ¿seguimos o no seguimos? ¿No? Para nosotros salir de Argentina era, no sé, o sea, al final Argentina era el país en el que había nacido él, era el país en el que estaba su familia. Alejarse de ahí, pues bueno, además el siguiente país era Bolivia. Meterte en un país en el que casi todo el país está por encima de 3.000 metros con una combi que a veces te falla, pues bueno, nos daba miedo. Entonces, bueno, obviamente estamos aquí, decidimos seguir, ¿no? Y lo que nos animó a seguir, uno, fueron los paisajes increíbles, los lugares increíbles que visitábamos. Eso la verdad que te llena de felicidad y te hace querer seguir viajando, querer seguir viendo más. Otra de las cosas que nos animó, como os decías, este es el mecánico que os contaba antes que nos ayudó sin cobrarnos un peso. Nos animó mucho toda esa gente que nos ayudaba, que se te paraba la combi y te ayudaba a empujar, toda esa gente que te ayudaba sin pedir nada a cambio. Otra cosa que nos animó fue toda la gente que conocimos en el camino, todos esos profesores que nos invitaron a sus escuelas o gente que nos invitaba a su casa porque sí, porque les gustaba lo que hacíamos. Y bueno, hicimos muchos amigos y gente que también nos animó a seguir adelante. Y luego también empezamos a ver que nuestro proyecto le interesaba a la gente. Puede parecer obvio, pero para nosotros no lo era. Nosotros al principio íbamos a escuelas, sobre todo, y lo veíamos como algo educativo, ¿no? Pues vas a una escuela, hablas de ciencia, todo bien. Y en Salta, en el norte de Argentina, nos empezaron a llamar en universidades y estuvimos en un observatorio de la universidad y empezamos a darnos cuenta de que podíamos dar charlas en planetarios, en charlas a público en general, que podíamos hacer esto para cualquier persona y que le iba a gustar. Entonces empezamos a agarrar confianza en nosotros mismos, en nuestro proyecto, empezamos a vender libritos, que esto también nos permitía financiar el viaje. Al final, cuando uno está viajando y está gastando mucho dinero, pues te agobia el futuro, ¿no? De cómo voy a pagar todo esto. Y bueno, si nos preocupara el dinero no hubiéramos emprendido este viaje ni este proyecto, nos hubiéramos quedado con nuestros trabajos. Pero bueno, sí que queríamos hacer esto un poco rentable, ¿no? Ganar un poco de dinero para pagar la gasolina, la comida. Entonces bueno, en este momento empezamos a ganar algo de dinero y pudimos pagar una pieza que tuvimos que cambiar de la combi y eso también fue algo que nos animó a seguir adelante. Entonces bueno, llegamos a Bolivia y el miedo principal de Bolivia era la altura, porque como le contaba Ana, está todo más de, no todo, pero la parte por la que vamos a ir nosotros está más de 3.000 y pico metros de altura. Entonces bueno, los vehículos antiguos necesitan oxígeno como las personas para poder moverse y a esa altura hay menos oxígeno, entonces funciona todo peor. Entonces bueno, teníamos ahí bastante miedo, pero de hecho el miedo era ese, porque en cuanto a seguridad, creo que de todos los lugares que hemos estado, Bolivia probablemente sea el país más seguro. Sobre todo en el altiplano, no sé si la gente es más tímida o más introvertida y no se acerca ni para robarte, entonces no era un miedo que teníamos como en otros países de Latinoamérica, que sabemos que esto es más posible y es una preocupación que tenés que tener. Entonces bueno, además ahí hicimos amigos viajeros que viajaban como nosotros, que
que entramos con ellos juntos, tenían los mismos miedos, las mismas preocupaciones, y bueno, juntos nos animábamos. Además, en el altiplano, a partir de las 5 o 6 de la tarde, oscurece y empieza a hacer mucho frío, así que nos metíamos dentro de su camioneta, que es mucho más grande que la nuestra, y pasamos la noche jugando a las cartas. Así que bueno, nos animó tener amigos, tener amigos todos los días, porque antes hacíamos amigos una semana y a la semana siguiente no estábamos. Entonces fuimos amigos que mantuvimos durante un mes, 2 meses, y eso es algo que para nosotros era muy importante. Después también pudimos entrar a esa cultura tan diferente a la nuestra, que fue un reto, pero fue interesante aprender de ellos y aprender por qué este contacto no es tan sencillo como por ejemplo en Colombia, que la gente enseguida te habla. Entonces, bueno, fue interesante conocer culturas y otros lugares. Así que bueno, después de Bolivia cruzamos a Perú. En Perú enseguida ya estábamos cansados del altiplano, ya estábamos cansados de las montañas, ya estábamos cansados de que la combi vaya muy despacito. Entonces lo primero que hicimos fue ir lo más rápido posible a la costa. Bueno, lo más rápido posible a 80 kilómetros por hora, tampoco da para más la combi. Sí, pasa que en la altura, cuando está con poco oxígeno, más de 50 kilómetros era complicado conseguir. Entonces, ir a 80 era todo una velocidad. Entonces, bueno, llegamos a lugares increíbles como Oasis, conocimos a otros viajeros. De hecho, esta viajera también nos inspiró porque es una chica que viaja sola. Y entonces, bueno, se preguntarán que cómo hacemos nosotros para viajar juntos, y hay gente que puede parecer que tiene más dificultades para viajar y igual lo hace. Entonces, bueno, eso también nos inspiró. Conocimos otras combis históricas. Esa, por ejemplo, fue de la mujer que investigó la línea de Nazca. Entonces, bueno, nosotros en vez de hacernos fotos con la línea de Nazca, nos hacemos fotos con la combi de esta mujer. También llegamos a Polo de la montaña de Perú. Y bueno, acá lo importante de destacar todo esto es que habíamos cruzado la altura, habíamos llegado hasta Lima y estábamos llenos de confianza. Ya confiábamos que podíamos superar cualquier problema, pensábamos que la combi la conocíamos y podíamos arreglar cualquier cosa que le pasaba. De hecho, en Lima le hicimos una gran reforma en cuestión económica y en cuestión de viaje. Entonces, estábamos llenos de confianza. La combi estaba como nueva, todo estaba perfecto, pero de repente todo esto se nos vino abajo. Estábamos viajando por la zona de Huaraz, en Perú. La combi llegó a 4.850 metros, su récord, todo bien, la combi iba perfectamente. Y el día siguiente, bueno, seguimos viajando, íbamos por unos 4.200 metros, y de repente se oye ¡pum! Y se empieza a parar la combi y empieza a salir humo. Nada, nos bajamos corriendo, vemos que atrás hay fuego, se veía fuego como por aquí, abrimos. A mí se me ocurrió la maravillosa idea de entrar a la combi a por agua, cosa que no debía haber hecho porque ahí me podía haber quedado. Pero bueno, entré a la combi a por un bidón de agua, empecé a echarle agua, no se apagaba. A todo esto el extintor no funcionaba. Lo primero que hicimos fue sacar el extintor y el extintor no funcionaba y fue como, ¿y ahora qué? Claro, en ese momento cuando el extintor no funciona, bueno, lo habíamos revisado hacía 3 meses, o sea, en principio tenía que funcionar. Cuando el extintor no te funciona, el agua no lo apaga, fue como, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya está. Hasta aquí ha llegado el viaje, nos volvemos a casa. Por suerte, bueno, es una carretera por la que no tenía, en principio, o sea, podría no haber pasado nadie en media hora, pero por suerte apareció un coche. El tipo, obviamente, debió ver el humo, se bajó con el extintor en mano y apagó el fuego. Nos dijo que siguiéramos echando agua y nosotros seguimos echando agua por si acaso. Y cuando nos dimos cuenta, el tipo se había ido, no le dimos ni las gracias. Si alguna vez ves esto, gracias. Y nada, con el siguiente auto que pasó, Ángel se fue a un pueblo a pedir una grúa. Yo me quedé ahí al lado del auto, o sea, el auto estaba lleno de humo por dentro, entonces no se podía estar. Hacía un frío que te morías, empezó a llover y estaba fuera, sentada en una silla, rodeada por una manta. Y empecé a llorar porque es que yo no podía más. O sea, no sé, hasta ese momento había pues, mantenido un poco el ánimo, pero en ese momento ya no podía más. Y bueno, ahí me quedé en medio de la nada con una manta que los autos pasaban y me miraban. Y bueno, Ángel volvió con la grúa y bueno, estuvimos 4 o 5 días, bueno, una semana en una ciudad, en Huaraz, y allí la arreglaron. Por suerte no fue nada grave, tuvimos mucha suerte. Claro, cuando tú ves todo esto en llamas piensas, ya está, o sea, adiós. Pero no fue grave, tuvimos que cambiar el sistema eléctrico. Bueno, costó bastante, pero bueno, no fue muchísimo y pudimos seguir.
Bueno, nosotros habíamos ido a esa zona montañosa principalmente para llegar a lugares como este, que son lagunas de colores increíbles, todo esto no está tocado, las lagunas son de unos colores azules impresionantes. Así que lo que decidimos fue, bueno, la dejamos la combi donde sea, nos vamos, caminamos, lo hacemos como al principio del viaje, nos ponemos la mochila y empezamos a hacer trekking por ahí, a ver si en la naturaleza nos despeja un poco la cabeza, porque la verdad que el miedo nos duró mucho. Después de ahí, una vez que hicimos los trekking que queríamos, que la verdad tampoco disfrutamos 100% porque todavía teníamos el susto en el cuerpo, pero bueno, nos sirvió un poco para limpiar, ¿sabes? Para desconectar un poco. Y empezamos a ir otra vez hacia la costa de Perú, no queríamos saber nada con la montaña. Toda la confianza que habíamos ganado la perdimos en 2 segundos. Y bueno, la primera que conocimos fue a esta familia. Él es un profesor de la universidad y bueno, ella también, pero ya estaba retirada. Y nos trataron como sus hijos. Nos acogieron en su casa como sus hijos. Ella nos llamaba los adoptaditos, éramos sus adoptaditos en vez de... Y era muy interesante estar con ellos porque ellos dos estudiaron en la universidad en la URSS. Había unas becas en su época y se fueron a estudiar él física y ella filología a la URSS. Entonces, bueno, nos contaban historias de rusos muy divertidas por las noches y cómo aprendieron de su cultura. Así que culturalmente fue muy divertido ver cómo unos peruanos nos enseñaban sobre Rusia, sobre la URSS, sobre todo el proceso de la caída de la URSS y después Rusia. Después fuimos a un pueblo muy chiquito y nos atendió esta familia. Él se llama Ray, él es poeta, él no tiene nada que ver con ciencia, en principio no tiene por qué tener ningún interés científico, pero sí tenía un interés en educar a su pueblo, en llevar cualquier cosa que pasaba cerca, intentaba acercarla a su pueblo. Y lo que nos conmovió de esta familia es que era una familia súper humilde, que nos dio todo lo que tenía, nos dejó su casa. Nosotros le decíamos, no, podemos dormir en nuestra cama, tenemos ahí todo para dormir. Ya estábamos acostumbrados y para nosotros es cómodo, aunque les pueda sorprender, para nosotros es cómodo dormir en la combi. Pero él no nos dejó, así que nos metió en su casa y eso se fue a la casa de su madre. Así que nos dejó la casa entera para nosotros y no sé, fue increíble ver cómo gente que no tiene nada te lo da todo. Y bueno, para finalizar esta superación de los miedos, sacarnos de encima de esta espina que nos había quedado de cuando casi se nos quema, fuimos a la costa, a la playa, llegamos por fin a la playa y conocimos otros viajeros. Y lo importante de conocer estos otros viajeros, le contamos lo que nos había pasado y todos nos contaron historias diferentes que les había pasado a ellos. Historias, no sé, que a uno casi se le lleva un río la combi, o que otro para encontrar el repuesto tenía que pedirlo a muy lejos y le tardaba un montón en llegar. No sé, como que todos tenían dificultades. Y bueno, el espíritu que tiene este grupo de viajeros, la verdad que nos hizo levantar los ánimos y seguir viajando. Así que bueno, estuvimos 10 días sin hacer nada en la playa, nadando entre tortugas y persiguiendo cangrejos. Así que bueno, fue una forma de desintoxicarnos de todo el susto que habíamos tenido. Y como antes decíamos, bueno, vamos hasta un poquito más, vamos hasta las cataratas. Bueno, un poquito más, vamos hasta Paraguay. Después de que nos pasó todo esto de quemarse, dijimos, bueno, vamos un poquito más, que ese poquito más ya era Colombia, ya ese poquito más era un salto más grande y bueno, y acá estamos. Entonces, bueno, primero pasamos por Ecuador. Ecuador fue un país que nos encantó, nos acogió súper bien, conocimos a gente súper encantadora. Esto fue una familia que nos alojó durante semanas y yo creo que en cada país hemos tenido por lo menos una familia que nos ha tratado como de la familia. Y bueno, cuando uno está lejos de su familia, pues tener otras familias que te tratan como si fueras su hijo, pues te hace sentir muy bien, te hace sentir quizá un poco más cerca de tu familia. Y bueno, una de las cosas que nos gustó mucho de Ecuador es que es un país muy pequeñito y todo está cerca. Y en poco espacio puedes conocer la montaña, la Amazonía y la costa. O sea, recorrimos Ecuador de arriba abajo, pasamos por la mitad del mundo y además nos vino a visitar una prima de Ángel y eso también nos hizo terminar de recuperar fuerzas. Que te venga a ver la familia te hace, bueno, recuperar mejor las fuerzas y hacer que te sientas un poco más lejos de toda esa familia que aunque no venga a verte, siempre está ahí. Entonces, bueno, llegamos a Colombia, entramos por el sur, lo primero que hicimos fue
ir a Las Lajas, que nos encantó, nos pareció un lugar increíble. Estuvimos en la Universidad de Pasto, donde nos acogieron súper bien. Después nuestra siguiente parada fue Cali. Allí también conocimos a gente que también nos dejó su casa y se fue a dormir a otro lado. Nos trataron muy bien, nos lo pasamos muy bien. Y bueno, al final llegamos aquí a Bogotá, donde también tuvimos una persona que nos recibió, nos ayudó a buscar un lugar para quedarnos. Aquí en Bogotá hemos estado 2 meses porque, bueno, os contaba antes que yo me estaba preparando para ser profesora y tenía que hacer unas prácticas en un colegio. Y aquí está el único colegio español que hay en toda Sudamérica, así que bueno, teníamos que estar 2 meses aquí y bueno, esta familia, este chico nos ayudó a buscar un lugar donde dejar la combi, un lugar donde estar estos 2 meses y la verdad que nos han tratado súper bien. Y bueno, nos queda por recorrer todavía todo el resto del país. Entonces, bueno, estos son algunos números que hemos ido recopilando. Este es un recorrido muy aproximado de lo que hicimos hasta ahora. Creemos que llegamos unos 20.000 kilómetros, pero esto no lo sabemos con seguridad porque el cuenta kilómetros de la combi no funciona, así que es totalmente a ojo. Lo que sí sabemos es que llevamos unos 2.500 litros de gasolina. Esto lo sabemos con más exactitud porque esos hay que pagarlos, entonces es más fácil llevar la cuenta. Y después hemos estado en un montón de lugares diferentes. Hemos estado en 9 países, hemos dado charlas en más de 100 lugares. Al principio ahí poníamos colegios, pero como fuimos yendo a universidades, planetarios y otro tipo de lugares, hemos estado en más de 100 instituciones, hemos dado más de 170 charlas y hemos llegado a más de 7.600 personas. Hemos aprendido un montón de educación porque hemos estado en un montón de escuelas diferentes. Hemos estado en escuelas públicas, en escuelas privadas, en escuelas segregadas por sexo, en escuelas religiosas, en escuelas con metodologías alternativas. Hemos estado, no sé, en planetarios, en universidades, en centros culturales, en cualquier lugar que quería difundir la ciencia, llevar la ciencia a más lugares. Nosotros íbamos y bueno, y así es como llegamos hasta acá. Pero bueno, no todos son cosas buenas, en la reflexión que tenemos de todo este viaje no todos son ventajas. También una de las principales desventajas que tiene viajar es que en fechas señaladas, en cumpleaños, en navidades, en todas esas fechas que te gustaría estar con la familia y los amigos, pues están lejos. Eso la verdad que hace un poco más difícil viajar. También todos esos amigos que hacemos durante el viaje y que convives con ellos muchas veces 24 horas al día, y terminan siendo tu familia, aunque solo los conozcas 2 o 3 días, esa relación es tan intensa que bueno, son tus amigos ya. Y despedirte de esa gente y pensar que no sabes si los vas a volver a ver, la verdad que se hace duro. O sea, continuamente despedirte de gente se hace muy difícil. Otra de las cosas también es que al final vivimos en 3 metros cuadrados, ¿no? Entonces, a ver, la convivencia pues a veces no es fácil, ¿no? Si ya hay veces que la convivencia no es fácil en una casa normal, pues imaginaros en 3 metros cuadrados. Por suerte yo creo que lo llevamos más o menos bien, solo que hay veces que, bueno, pues uno quiere matar mosquitos porque le pican y el otro no le pican y le da igual, qué sé yo, cosas así, ¿no? También viajar en una combi tiene sus dificultades, ¿no? Lo que para vosotros puede parecer normal de daros una ducha, beber agua o poner la lavadora, en una combi las cosas se complican. Tienes que buscar agua, un lugar donde ducharte, un lugar donde lavar. Y aquí en Colombia, por ejemplo, tenéis agua por todas partes, es maravilloso, pero en Bolivia es súper complicado, no hay agua potable en cualquier sitio. Entonces, bueno, era algo que quizá te puede llevar un día entero buscar dónde ducharte, dónde lavar y agua potable. Pero bueno, no todo es malo, obviamente, si no, no seguiríamos haciendo esto. También tiene muchas ventajas. Una de las cosas que nos gusta mucho de viajar es comer. Nos encanta comer y además como estamos muy delgados, todo el mundo piensa que pasamos hambre y nos da de comer mucho, lo cual es maravilloso. Otra de las cosas maravillosas también es conocer mucha gente, toda esa gente que nos acoge, que ya son amigos y familia. Y luego también los paisajes increíbles, los lugares increíbles que conocemos y todo lo que hemos aprendido. Sí, para finalizar, tenemos cosas buenas, cosas malas, pero principalmente nosotros decidimos quedarnos con lo bueno y de lo malo lo que decimos es aprender. Aprendimos sobre todo a enfrentar nuestros miedos, se ha visto que no ha sido un camino tan sencillo y bueno, aprender a superar los miedos es difícil, pero con nuestro lema de seguir para adelante y ya veremos, parece que funciona. Después aprendimos un montón de formas de educación, que Ana sobre todo que está estudiando para ser profesora es interesante, bueno, y para mí también como persona es interesante ver cómo las diferentes formas de enseñar que hay.
aprendimos que la mayoría de la gente es buena. Si tuviera que decir algo sobre todo sería esto. Que si miras la tele te quedas con que el mundo es una mierda y la gente, hay un montón de gente mala, pero la realidad es que la mayoría de la gente es buena, pasa que hace menos ruido que la mala. Entonces, si alguien hace malo sale en la tele, si alguien te ayuda, es más complicado que salga siempre en la tele. Entonces, bueno, eso de que aprendimos de que la mayoría de la gente es buena, que nos ayudan, nos han ayudado un montón de familias, un montón de mecánicos. También aprendimos algo de mecánica, no lo suficiente, creo que nunca es suficiente, pero algo aprendimos. Y bueno, y con todas esas cosas buenas que nos pasaron y con las malas que aprendimos de esas, es con los que nos quedamos de lo que llevamos hasta ahora. Entonces, bueno, ya llegamos hasta casi el límite del continente. Cruzar a Venezuela no es, hoy en día lamentablemente no es una opción, por lo menos para nosotros. De hecho, es otra cosa de esa de la que aprendimos. Aprendimos que nosotros viajamos porque queremos. Hay mucha gente que tiene que desplazarse por el mundo, no porque quiere, sino por obligación. Así que algo que en los peores momentos intentamos recordarnos es que somos unos privilegiados. Pudimos estudiar, pudimos vivir en nuestros países, cuando decidimos irnos lo hicimos, pero porque quisimos, nadie nos obligó. Así que bueno, eso también es otro aprendizaje, que nosotros viajamos porque queremos y hay mucha gente que viaja obligada y si es difícil con todas nuestras facilidades que tenemos, pues imagino que para la gente que no tiene tantas facilidades, la montaña es muchísimo más alta, muchísimo más dificultades. Entonces, bueno, llegamos hasta acá, hasta el final del continente. Nos queda llegar hasta la costa, pero bueno, ya estamos más cerca. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Y el siguiente paso es seguir un poco más, y este poco más ya es un poco más grande que el anterior, ya es llegar a México, esa es la meta que nos propusimos. Entonces, bueno, tenemos que cruzar a Panamá. Cruzar a Panamá implica meter la combi en un container para trasladarla a Panamá, porque está el tapón de Darién que no tiene ruta. Entonces, bueno, una vez que cruzas a Centroamérica, ya no hay vuelta atrás por tierra. Entonces, ya ese poquito más implica que volver es mucho más costoso. Pero bueno, eso es lo que nos propusimos y eso es lo que vamos a hacer. Nuestras madres no sé si están del todo de acuerdo, creo que no, pero acá estamos. Y bueno, normalmente nosotros no hablamos de esto, normalmente nosotros hablamos de física. De hecho, esta es la primera charla que hablamos de nuestro viaje y teníamos muchas ganas de hacer. Pero normalmente hablamos de física y hablamos de cosmología. Y bueno, el jueves vamos a estar acá en la universidad, en los jueves bajo las estrellas. Vamos a hablar de lo que hablamos normalmente, que es de física y de cosmología. Y bueno, les invitamos a los que quieran venir, que vengan. Y bueno, si les interesa un poco nuestro viaje y quieren seguirnos, tenemos una página web que se llama acogeauncientifico.com. Ahí tenemos un blog donde vamos contando todo lo que nos va pasando, lo bueno y lo no tan bueno. Y también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram si buscan Acoge a un Científico. Y bueno, ahí vamos colgando todo lo que nos va pasando, todas las actividades que vamos haciendo. Y bueno, también, como les decía Ángel, nosotros salimos de casa con la mochila. No tenemos financiación para este proyecto, entonces bueno, lo que hacemos es vender libros y si quieren ayudarnos a llegar un poquito más lejos, pueden seguirnos en las redes sociales y compartir el proyecto. Si conocen a alguien en el resto del país que le pueda interesar el proyecto o que nos pueda echar una mano con una lavadora, eso siempre se agradece. O también si quieren ayudarnos, vendemos estos libros que hemos escrito nosotros. Tenemos un librito pequeñito en el que al pasar las páginas, se va viendo al pasar las páginas como una animación de la historia del universo. Y luego tenemos otro libro en el que contamos todo lo que contamos en las charlas, pues lo hemos puesto por escrito. Y bueno, esto es lo que hacemos para financiar nuestro viaje. Y también vendemos postales y stickers. Como os contaba antes, no es un proyecto con ánimo de lucro, pero sí con ánimo de comer, pagar la gasolina y seguir adelante. Así que bueno, si quieren y pueden ayudarnos, se lo agradeceremos mucho. Y bueno, creo que no va ahora. Igual. Ah, ya. Y ya está, muchas gracias por escucharnos.